Durante décadas, dominaron la pantalla chica mexicana. Eran los rostros del amor imposible, los herederos millonarios, los villanos irresistibles, los hombres que millones de mujeres veían cada noche desde sus salas. Vivían rodeados de contratos exclusivos, autos de lujo, viajes internacionales y salarios que parecían interminables. Televisa los convirtió en símbolos de éxito, poder y seducción. Pero la fama es un escenario prestado, y cuando se apagan las luces, la realidad puede ser brutal. Algunos terminaron literalmente viviendo de favor. Otros enfrentaron bancarrotas silenciosas, enfermedades devastadoras, cancelaciones públicas o guerras familiares que destruyeron su imagen. Hubo quienes pasaron de firmar autógrafos a pedir ayuda. Y también están los que, aunque siguen trabajando, ya no tienen el brillo ni la influencia que alguna vez los hizo intocables. En este video vamos a recorrer la historia de 10 galanes que lo tuvieron todo y que por escándalos, errores, enfermedad o decisiones personales terminaron enfrentando el lado más crudo del espectáculo. Desde quienes durmieron en la calle hasta quienes murieron en medio del conflicto y la polémica. Porque la verdadera pregunta no es cómo fueron famosos, sino cómo están hoy. Y en algunos casos, la respuesta es mucho más dura de lo que imaginas. Si existe un caso que realmente representa el título de este video, es el de Carlos Peniche. Sobrino del reconocido actor Arturo Peniche y parte de una familia con peso dentro del espectáculo mexicano, Carlos parecía tener el camino asegurado en la industria. Sin embargo, lo que comenzó como una carrera prometedora terminó convirtiéndose en una de las caídas más duras y públicas del medio artístico. Tras denunciar presunto acoso por parte de un productor, según su propio testimonio, comenzó a sentirse vetado dentro de Televisa. Los contratos desaparecieron, las oportunidades se cerraron y el teléfono dejó de sonar. Lo que vino después fue una espiral peligrosa. La falta de trabajo lo llevó a una profunda depresión, que derivó en alcoholismo severo. Entre 2015 y 2017 tocó fondo de la manera más literal. Vivió en la calle en la Ciudad de México. Dormía sobre cartones, pedía dinero para poder beber y se alejó completamente de su familia por vergüenza. Las imágenes que circularon en programas de televisión mostraban a un exactor irreconocible, devastado física y emocionalmente. Fue, sin exagerar, uno de los ejemplos más claros de cómo la fama puede desaparecer sin previo aviso. Hoy, en 2026, su historia es distinta. Después de aceptar ayuda e ingresar a rehabilitación, celebra más de 7 años de sobriedad. Escribió el libro De la calle a la gloria. Retomó proyectos actorales y ofrece charlas sobre superación. No volvió al lujo, pero recuperó algo más importante: su dignidad. Salvador Pineda fue durante décadas uno de los villanos más temidos y respetados de la televisión mexicana. Su voz grave, su presencia imponente y su mirada intensa lo convirtieron en el antagonista perfecto en producciones emblemáticas de los años 80 y 90. Era sinónimo de carácter fuerte, autoridad y experiencia. Sin embargo, fuera de la pantalla, su historia tomó un rumbo mucho más frágil y preocupante. Con el paso de los años, los contratos comenzaron a disminuir, pero el golpe más duro no fue laboral, sino físico. Una caída le provocó fracturas graves en la cadera y el fémur, obligándolo a someterse a una cirugía y a vivir con una prótesis que limitó seriamente su movilidad. A esa crisis de salud se sumó una situación económica delicada. El propio actor declaró públicamente que atravesaba momentos en los que no tenía ni siquiera para cenar, algo impensable para una figura que fue parte fundamental del éxito de la industria durante décadas. Además, denunció públicamente a la Asociación Nacional de Actores, asegurando que no recibió el respaldo médico y financiero que esperaba después de tantos años de aportaciones. Sus declaraciones encendieron el debate sobre el abandono que enfrentan muchos actores veteranos en México. Hoy, en 2026, Pineda sigue activo, incluso regresando a foros de grabación, pero su salud es frágil. Y su discurso es reflexivo, consciente del desgaste del tiempo. No vive en la calle, pero sí enfrenta la realidad de una vejez menos protegida de lo que muchos imaginaban. Andrés García fue durante décadas el símbolo absoluto del galán latino. Dueño de una presencia magnética, físico imponente y personalidad arrolladora, construyó una carrera que mezclaba cine, televisión y una vida personal llena de excesos, romances y controversias. Era el tipo de figura que parecía indestructible, alguien que vivía con intensidad y sin pedir permiso. Sin embargo,
el paso del tiempo y los excesos terminaron pasando factura de la manera más visible y dolorosa. Su estado de salud comenzó a deteriorarse progresivamente debido a complicaciones hepáticas que lo debilitaron físicamente y lo obligaron a depender cada vez más de cuidados médicos. Pero lo más escandaloso no fue únicamente su condición médica, sino la guerra pública que se desató dentro de su propia familia. Conflictos con sus hijos, declaraciones cruzadas, desheredamientos y acusaciones públicas convirtieron sus últimos meses en un espectáculo mediático tan intenso como cualquier telenovela que hubiera protagonizado. Tras su fallecimiento, lejos de llegar la calma, comenzó una disputa por una herencia millonaria que sigue generando titulares y divisiones familiares. El ícono que alguna vez representó poder, deseo y estabilidad económica terminó asociado a conflictos, resentimientos y procesos legales. No terminó viviendo en la calle, pero sí dejó este mundo en medio de fracturas familiares profundas, y en su caso, la caída no fue financiera, fue emocional y pública. Mauricio Islas era uno de los protagonistas más sólidos y atractivos de su generación. Su imagen de galán elegante y confiable lo convirtió en figura central de telenovelas de alto impacto, y su presencia parecía garantizar éxito en horario estelar. Todo indicaba que su carrera seguiría una línea ascendente sin interrupciones. Sin embargo, cuando decidió expandir su trayectoria hacia el mercado hispano en Estados Unidos, su vida dio un giro abrupto que cambiaría su historia para siempre. Durante una producción en Miami, fue detenido tras verse involucrado en una controversia legal que generó un escándalo de gran magnitud en los medios. Las acusaciones fueron delicadas y el caso se convirtió rápidamente en noticia internacional, poniendo su nombre en el centro de la polémica. Pasó por prisión preventiva, enfrentó un proceso judicial complejo y fue expuesto públicamente como uno de los protagonistas de uno de los episodios más mediáticos del espectáculo en ese momento. Aunque posteriormente obtuvo un decreto de inocencia y logró resolver su situación legal, el impacto en su imagen fue profundo. Amigos se alejaron, contratos se cancelaron y su vida personal sufrió fuertes fracturas. El golpe emocional fue tan intenso que el propio actor ha reconocido haber atravesado una etapa de profunda depresión. Sin embargo, inició un proceso de reconstrucción personal y profesional que le permitió regresar gradualmente al medio. Hoy continúa activo y ha hablado abiertamente sobre la importancia del debido proceso y la salud mental. No terminó pobre, pero sí vivió una caída pública que lo llevó al punto más vulnerable de su carrera. Sergio Goyri fue durante décadas uno de los villanos más sólidos y respetados de la televisión mexicana. Su voz firme, su presencia dominante y su experiencia en cine y telenovelas lo posicionaron como una figura de autoridad dentro del medio. No solo actuaba, también dirigía y producía, y su nombre era sinónimo de trayectoria y carácter fuerte. Parecía intocable dentro de la industria, hasta que una grabación privada cambió por completo la percepción pública sobre él. En una reunión informal entre amigos, una conversación fue captada en video y difundida en redes sociales. En ella, Goyri hizo un comentario despectivo y racista hacia una actriz mexicana que en ese momento era reconocida internacionalmente. La reacción fue inmediata. La indignación fue masiva, tanto en México como en el extranjero. El actor enfrentó sanciones laborales, cancelaciones y un rechazo público que marcó un antes y un después en su carrera. Aunque ofreció disculpas y con el tiempo logró reincorporarse a proyectos televisivos, la mancha reputacional permanece asociada a su nombre. Sigue trabajando, pero ya no desde el pedestal incuestionable que alguna vez ocupó. No perdió su patrimonio, pero sí perdió algo más delicado: el respeto unánime que había construido durante años. Eduardo Yáñez fue durante años el prototipo del galán fuerte, dominante y apasionado que lideraba producciones de alto rating. Su presencia en pantalla imponía carácter y su historia personal de superación lo convirtió en una figura admirada tanto en México como en el extranjero. Logró incluso cruzar al mercado estadounidense, algo que pocos actores mexicanos han conseguido con éxito. Sin embargo, fuera del set, su temperamento siempre fue señalado como intenso, y con el tiempo, esa intensidad terminó explotando frente a las cámaras. En un evento público,
Ante la insistencia de un reportero que le preguntó sobre su relación con su hijo, Yáñez reaccionó con una bofetada que quedó registrada en video y se volvió viral en cuestión de minutos. La imagen recorrió el mundo y lo colocó en el centro de una polémica que dañó seriamente su reputación. A ese episodio se sumaron declaraciones de su propio hijo, quien lo acusó públicamente de conductas problemáticas, profundizando el conflicto familiar y mediático. Aunque continuó trabajando y sigue siendo considerado un actor rentable para ciertos proyectos, su imagen quedó marcada por esa explosión pública. No perdió su carrera, pero sí perdió la percepción de estabilidad y control que lo acompañó durante años. Hoy sigue activo, pero siempre bajo la sombra de su carácter. Gabriel Soto es un caso distinto dentro de esta lista, porque nunca dejó de trabajar ni desapareció de la pantalla. Durante años ha sido uno de los galanes más constantes de la televisión mexicana, protagonista de múltiples telenovelas y considerado una apuesta segura en producciones estelares. Su imagen física, disciplina y presencia lo mantuvieron vigente mientras otros colegas eran reemplazados por nuevas generaciones. Sin embargo, la estabilidad profesional no siempre garantiza estabilidad personal. Su divorcio altamente mediático y la exposición pública de su vida sentimental lo colocaron en el centro de una tormenta constante. Acusaciones cruzadas, rumores de infidelidad, filtraciones y enfrentamientos en redes sociales desgastaron su imagen ante el público. Cada movimiento personal se convirtió en noticia, cada relación en un debate y cada declaración en un nuevo escándalo digital. La fama que lo sostuvo durante años comenzó a transformarse en presión permanente. Hoy continúa trabajando, sigue protagonizando proyectos y mantiene presencia constante en medios. Pero el brillo ya no es el mismo. No vive en pobreza ni perdió su carrera, pero sí enfrenta el costo emocional de una vida privada que dejó de existir. En su caso, la caída no fue económica, fue la pérdida total de tranquilidad. Valentino Lanús fue uno de los rostros juveniles más fuertes de la televisión mexicana. Su imagen de galán sensible, romántico y cercano lo convirtió en favorito de toda una generación que lo veía como el protagonista ideal de historias de amor intensas. Tenía el perfil perfecto para consolidarse durante décadas en la industria. Sin embargo, cuando su carrera parecía estar en el punto más estable, su vida dio un giro radical provocado por un diagnóstico que cambió por completo su perspectiva. Al enfrentar una enfermedad delicada en el sistema digestivo, Lanús decidió replantear su existencia. Más allá del tratamiento médico, eligió un retiro casi total del medio artístico para enfocarse en prácticas espirituales, meditación y una vida alejada del ruido mediático. Se trasladó a un entorno natural, lejos de los foros de grabación, priorizando su bienestar físico y mental por encima de la fama. A diferencia de otros casos, no fue el escándalo ni la ruina económica lo que lo apartó del estrellato, sino una decisión consciente de abandonar el ritmo del espectáculo. Hoy vive dedicado a su familia y a un estilo de vida mucho más introspectivo. No cayó por exceso, cayó por transformación y eligió la paz antes que el aplauso. Rafael Rojas fue uno de los galanes más emblemáticos de la televisión mexicana durante los años dorados del melodrama clásico. Su imagen elegante, su voz serena y su presencia firme lo convirtieron en protagonista recurrente de historias románticas que marcaron época. Compartió pantalla con figuras de alto perfil y durante décadas su rostro fue sinónimo de éxito y estabilidad dentro de Televisa. Por eso, cuando desapareció repentinamente de los foros, comenzaron los rumores. En determinado momento circularon versiones que aseguraban que vivía en la indigencia, que había perdido todo y que su vida se había derrumbado lejos de los reflectores. Las imágenes difundidas por algunos medios generaron conmoción, reforzando la narrativa de que otro galán había terminado viviendo de favor y olvidado por la industria. Sin embargo, la realidad era distinta. Rojas había decidido alejarse voluntariamente del medio. Regresó a su país natal y optó por una vida rural, dedicada a la agricultura y al trabajo en el campo. Lejos del glamour, eligió tranquilidad. Rechazó ofertas para regresar a la actuación, afirmando que ya no necesitaba la exposición pública para sentirse pleno. No cayó por escándalo ni por ruina económica, simplemente abandonó el escenario. Y en un mundo obsesionado con la fama, eso también puede parecer una desaparición. Sergio Sendel construyó una de las carreras más sólidas como villano en la televisión mexicana.
Su presencia elegante, su voz profunda y su capacidad para interpretar antagonistas sofisticados lo convirtieron en pieza clave de múltiples producciones exitosas. Mientras otros galanes competían por el papel de héroe, él entendió que el poder también estaba en el lado oscuro, y durante años dominó ese territorio con autoridad absoluta. Parecía tener una trayectoria estable, sin grandes sobresaltos profesionales. Sin embargo, fuera de la pantalla, su vida personal comenzó a atravesar turbulencias que afectaron su imagen pública. Un divorcio conflictivo, disputas legales y acusaciones que circularon en medios de comunicación lo colocaron bajo una luz incómoda. La percepción del público empezó a mezclarse peligrosamente con los personajes que interpretaba, y el actor tuvo que enfrentar un desgaste mediático que amenazó con empañar su legado. Aunque nunca cayó en la ruina ni desapareció del medio, sí enfrentó un periodo de cuestionamientos y pérdida de prestigio. Con el tiempo logró estabilizarse y regresar a producciones importantes, manteniendo su lugar como uno de los villanos más reconocibles de la industria. No terminó viviendo de favor, pero sí comprobó que la fama también puede volverse frágil cuando la vida privada se convierte en espectáculo. 10 galanes, 10 historias distintas y una misma verdad incómoda. La fama no es permanente. Algunos terminaron literalmente viviendo en la calle, dependiendo de la ayuda de otros para sobrevivir. Otros enfrentaron enfermedades devastadoras, conflictos familiares públicos o cancelaciones que dañaron su reputación para siempre. Algunos no quedaron pobres económicamente, pero sí empobrecidos en estabilidad, privacidad o respeto mediático. Y también hubo quienes decidieron abandonar el espectáculo antes de que el espectáculo los destruyera por completo. La industria que los elevó como símbolos de poder, seducción y éxito no siempre ofrece redes de protección cuando el brillo se apaga. Televisa construyó ídolos que parecían intocables, pero el paso del tiempo, los errores personales, los escándalos y la evolución cultural demostraron que ningún galán está blindado contra la caída. Hoy, algunos intentan reconstruir su imagen, otros viven lejos del ruido, y algunos dejaron este mundo en medio de disputas que ensombrecieron su legado. Porque al final, vivir de favor no siempre significa dormir en la calle. A veces, significa vivir del recuerdo, de la nostalgia o de una fama que ya no tiene el mismo peso. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Quién crees que tuvo la caída más dura? ¿Y quién logró levantarse mejor?